con nosotros justamente el ministro Mauricio Liscano para entregarnos más detalles de ese llamado que se está haciendo para recuperar esta plata. Ministro, muy buenas tardes. ¿Cómo así que apenas llevamos 2.000 millones de pesos recuperados? ¿Por qué? Pues en primer lugar, saludo afectuoso a todas las personas que nos ven, a ti, Paola, y te agradezco la entrevista. El tema es incluso más delicado, porque de los 70.000 millones, lo que pasó la Fiscalía como daños no pasa, es decir, si todos los implicados pagaran, según la Fiscalía, lo que les pasó como daños, no pasaría más o menos de 12.000 millones de pesos, de 15.000 millones de pesos. Es decir, en un robo de 70.000 millones, la Fiscalía tasa como daños y perjuicios 15.000 millones, algo que yo la verdad no he podido entender, no sé de dónde sacan esos cálculos. Es decir, a un señor, por ejemplo, como Emilio Tapia, la Fiscalía le dice que si paga 6.000 millones, resarce los datos. No ha pagado un peso, pero le puso la multa de Emilio Tapia para devolver los 70.000 millones, es solo de 6.000 millones según la Fiscalía. Entonces a mí como ministro, pero más como ciudadano, pues sí me duele que no me cuadren las cuentas, que cómo así se roban 70.000 millones y la Fiscalía tasa lo que tienen que devolver en 15.000. De esos 15.000 solo han devuelto 2.000. Pero incluso si cumplieron el 100% del acuerdo con la Fiscalía, solo llegaríamos a 15.000 millones. Ahí hay algo muy raro que a mí realmente, como ciudadano o como ministro, me parece muy grave, y que es precisamente el llamado de atención que hice esta mañana en la rueda de prensa y que hago hoy aquí en este programa. Sí, ministro, precisamente pues la Fiscalía siempre ha explicado que esos 15.000 millones de pesos pues es lo que se pudo comprobar que se malgastaron, que se desviaron, digamos, para compras de apartamentos y otros temas personales de los involucrados, pero que los otros 35.000 millones o 45.000 millones de pesos pues sí se invirtieron, pero en equipos y en instalación de puntos digitales, pero el ministerio pues ha podido comprobar que eso pues definitivamente no fue así, que esos equipos pues nunca se recibieron y que además pues tampoco... Esa es mi crítica principal, y qué bueno hablar contigo, Paola, porque tú conoces bien el caso y estás dando un argumento que es interesante. Pero eso no es cierto, porque es que esos equipos no están funcionando. Esos equipos nunca los recibió el ministerio. Esos equipos los cuantifica quién. ¿Quién decide que una antena en la mitad de la selva que no presta ningún servicio y que ya está oxidada por el robo, y lo que se perdieron fueron los 70.000 millones? No solo los 15.000 millones, como quieren decir y como quieren vender el tema aquí en la Fiscalía. Yo creo que la Fiscalía se equivoca gravemente al pensar que entonces, si el ministerio pagó 70.000 y usted le resta los 15.000, entonces quiere decir que 55.000 millones si fueron recibidos por el ministerio, están operando y están prestando servicio. Eso es mentira, esos equipos nunca se recibieron, no están prestando ningún servicio, nos tocó volverlos a pagar. Luego el daño y el prejuicio no son 15.000, el daño y los prejuicios son los 70.000, porque el ministerio tuvo que volver a poner 70.000 millones de pesos. Esos equipos no están funcionando, nunca se recibieron. Eso es un enredo que hicieron allá, yo no sé, a través de abogados, pero eso quedó mal hecho, porque hoy el daño a los niños es de 70.000, no de 15.000. Sí, ministro, justamente el ministerio se declaró como víctima en ese proceso, pero desde cuando llegó la ministra que reemplazó a Karen Audine en el gobierno del presidente Iván Duque, de ahí para acá, hasta este momento, pues ¿qué ha respondido la Fiscalía con relación a esos reclamos que el ministerio ha dicho? Y es que ustedes pues no contrataron unos equipos, sino un servicio que finalmente pues nunca se instaló. Exacto, es que contratamos un servicio que nunca se prestó. Entonces usted pone una antena que nadie la recibió, que no tiene interventoría, ¿usted por qué la cuantifica por esa plata? Eso ahí hay un gato encerrado que la verdad, pues yo no soy el más experto, pero por lo poquito que uno entiende de lógica, había un servicio de 70.000 millones, no se prestó, el ministerio pagó 70.000 millones, de los 70.000 millones no recuperó un peso, luego el daño es de 70.000, sin contar lo que intereses y sin contar, porque lo que le tocó poner al ministerio para poner a funcionar esos equipos es incluso más de 70.000 millones. Pero sí, pero entonces, ¿qué dice la Fiscalía con respecto? No, pues no dice nada, porque nosotros ahí, yo no sé, la Fiscalía pues dice el mismo argumento tuyo, no ha condenado a nadie, realmente en esto no se ha condenado a ninguna de las personas que están implicadas. Pues en la cárcel está Emilio Tapias solamente, y hay otros dos que están en la cárcel, unos ya han hecho acuerdos, o incluso muchos de los implicados que pagaron 180 millones de pesos, algo que me parece irrisorio, y con eso ya salieron a la calle.
como el caso de Juan José Laverde, que devolvió 170 millones y se hizo a sentencia anticipada. Entonces, la verdad, pues nosotros sí estamos muy preocupados por lo que está sucediendo. Esto lo digo no Mauricio Liscano, lo estoy diciendo con el ministerio, porque somos víctimas de este caso. Entonces, pues esa es, digamos, una de las grandes preocupaciones que tenemos. Sí, ministro, justamente usted dice que esa es una de las grandes preocupaciones que tienen, pero también pues hay que recordar que la Fiscalía, pues como usted también lo advertía, pues no ha condenado a nadie hasta este momento. Llevamos ya 3 años y según entiendo, no hay un solo condenado. Según entiendo, se está adelantando también un preacuerdo o un principio de oportunidad con el señor Emilio Tapia. El ministerio no ha estado de acuerdo con que la Fiscalía le acepte a él ese preacuerdo en donde él ha ofrecido pues no solamente reparación, sino también... Yo aceptaría un preacuerdo en la medida en que Emilio Tapia o los implicados revuelvan los 70.000 millones. Un preacuerdo basado en 6.000 millones, de los cuales no han dado un peso. Estoy hablando del caso de Emilio Tapia. Apenas en abril tiene que dar 1.500. Pues me parece que es lesivo para los intereses del Estado. Me parece que es una burla a una gente que se le robó al país, que le robó 70.000 millones, que ahora porque vayan pagando de a 1.000, de a 2.000 millones, que recuperen 15.000, les acepten un principio de oportunidad. Entre otras cosas, porque realmente el que habló fue Juan Carlos Cáceres, no fue Emilio Tapia. Juan Carlos Cáceres, que fue, digamos, como el que hizo todas las denuncias de Emilio Tapia sobre qué hace acuerdo de oportunidad. Sí, cuando Emilio Tapia ya estaba cogido, ya él que va a confesar, pues aceptó lo que hizo, pero entre otras cosas no hay actores, digamos, solo quedaron condenados los actores del lado de los contratistas. A mí se me parece muy raro que desde el ministerio ni la secretaria general del tiempo, ni la directora de contractual, ni la ministra, ninguno quedaron ni siquiera están en el proceso penal, solo quedaron en el proceso disciplinario. Entonces, ¿cómo es que dice lo de Santa Juana de la no sé qué? De que pega por la paca y paca por los reza por pecar y ese caso, qué pena que lo diga así, pero digamos que cuando hay una corrupción pues hay dos partes, no es una sola parte, y aquí en este proceso la Fiscalía no encontró culpables sino a los contratistas, que además les tasó por debajo los perjuicios, que además no han pagado nada y los ha dejado libres, o han pagado muy poquito, algunos de ellos, no a todos, y del lado de acá del ministerio no quedó nadie condenado, solo una sanción disciplinaria de 10 años contra la directora de contratación, pero ni la ministra, ni la secretaria general, ni nadie, todos quedaron absueltos de semejante, que aunque yo digo, listo, yo no puedo probar, no soy juez, posiblemente no se hayan robado eso, no lo sé, yo no soy para determinarlo, pero por lo menos negligencia sí hubo. Solo que le pierden 70.000 millones, pues por algo tiene que responder ella por negligencia. Claro, por lo menos que hubieran por lo menos abierto una investigación. Pero, ministro, yo no sé si usted recuerda que cuando estaba la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la señora Marta Lucía Zamora, pues ella salió a anunciar en medios de comunicación que estaba adelantando justamente un proceso de negociación con el señor Emilio Tapia, con Luis Fernando Torres, que era el director de la unidad o el representante legal de la Unión Temporal, e incluso dijeron que Emilio Tapia se había ofrecido tengo que pasar por el filtro del aeropuerto. Si me esperas un minuto y pongo el celular en el filtro, por si el avión. Listo, no me dejan pasar por el celular. Ya le paso un minutico y ya. Adelante, ministro. Mientras tanto, yo les recuerdo que justamente, y le preguntábamos eso al ministro, pues hace unos meses, cuando todavía estaba en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la doctora Marta Lucía Zamora, antes de que saliera, después de todo el escándalo de los pasaportes, ella dio una noticia al país que tenía que ver con un proceso de negociación que se estaba adelantando entre el gobierno y los implicados en el caso Centros Poblados, específicamente el señor Emilio Tapia y el representante de la Unión Temporal Centros Poblados, el señor Luis Fernando Duque Torres. En ese acuerdo lo que se buscaba era que pues, el señor Tapia y otros implicados hicieran un proceso de reparación a las víctimas, que en este caso pues, son los niños de las escuelas rurales, a quienes no les llegaron esos puntos de internet, esos centros digitales, y además una restauración. Se comprometió el señor Emilio Tapia incluso a volver a conectar con internet esas empresas y pues todo eso está enmarcado en ese acuerdo, en ese principio de oportunidad que quiere firmar él con la Fiscalía. En ese acuerdo lo que se busca también
es pues que él pague una cifra mucho mayor a la que en este momento pues la fiscalía dice que está debiendo y pues tendría entonces él también que hacer esas nuevas conexiones, pero pues ahí es donde el país se pregunta cómo es que le van a dejar otra vez a una persona como Emilio Tapia la conexión de estas zonas rurales. Ministro, ¿ahí me escuchan nuevamente? Sí, te estoy escuchando todo lo que me has dicho, tengo la respuesta, no te preocupes. Sí, quería preguntarle si usted conoce sobre ese acuerdo que estaba negociando. Yo conozco ese tema, están ofrecidos, pero no es en las dimensiones que tú lo dices. Ellos ofrecieron en La Guajira presentar un proyecto para La Guajira, uno de los contratistas, por más o menos 3.000 millones de pesos, pero eso nosotros no lo podemos aceptar porque primero eso es un proyecto que no va a escuelas, que va a comunidades indígenas, que además no tiene operación, es decir, que tiene CAPEX, es decir, simplemente infraestructura, y que además yo no tengo cómo verificar eso porque no tengo ningún contrato. Pues la fiscalía les acepta eso y quién verifica que ellos vuelven a conectar o quién les hace la intervención. Ministro, ya para terminar, porque sé que está corriendo en el aeropuerto, simplemente quería preguntarle por el balance que usted entrega hoy de cómo va el proyecto de los centros digitales, porque usted habla ya de más de un 94% de ejecución. Esto es una buena noticia. Sí, lo que hay que decir es que el gobierno cumplió, el gobierno del presidente Petro, cuando nosotros llegamos al gobierno, esto estaba en un 41% de ejecución, fundamentalmente de Claro, pero que ahora ya con lo que hicimos del gobierno del presidente Gustavo Petro, entregamos de ministros, ya el proyecto por lo menos está en un 96% de ejecuciones y las escuelas están ya en un 96% conectadas. Obviamente pues perdimos plata, pero recuperamos el proyecto para el bien de los niños y en medio de las malas noticias, pues esa fue la buena noticia que quisimos dar el día de hoy. ¿Qué sigue con este proyecto de los centros digitales? Porque si ya está la instalación, viene la etapa de mantenimiento y operación. Sí, el proyecto dura 10 años. Este es un proyecto de 2.2 billones de pesos que tiene a 10 años de vigencias futuras, que tiene un componente de infraestructura que es la que da en el 96%, pero tanto TED como Claro se obligan hacia el ministerio a seguir dando la operación por el resto de los 8 años o los 7 años que resta el proyecto. Bueno, pues muy bien, ministro, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes entonces porque sé que seguramente ustedes desde el ministerio pues seguirán insistiendo con la fiscalía para que se avance en la recuperación de este dinero. Ministro, sinceramente, ¿usted cree que sí se va a poder recuperar? No, eso está más perdido que un berraco. Yo no le veo a eso ni voluntad de la fiscalía realmente en cobrar lo que se tiene que cobrar. Ojalá pueda cambiar el tema y yo no veo a las personas que están aquí, los veo echando mucha maña, poniendo muchos plazos, ofreciendo, lo digo con respeto, chichiguas. A mi juicio yo soy muy negativo, esta plata se perdió y realmente los culpables la sacaron barata frente a lo que aquí sucedió. Bueno, pues ahí está, ese es el pronunciamiento que llega desde el propio Ministerio de las TIC. Sin embargo, pues en contraste hay una buena noticia y es que el proyecto ya va avanzando y que los niños, que son los que realmente importan en todo este caso, pues no se quedaron sin el internet en sus escuelas rurales. Muchísimas gracias, ministro, y que tenga una feliz tarde también. Qué pena tanta movenza, pero así que gracias. Muchísimas gracias.